Esta palabra creo yo en dos partes. Vamos a ver la primera parte hoy y tiene como propósito que podamos mirar en perspectiva este cierre de un año, el 2020, y el inicio de un nuevo año, que es este 2021, del cual ya tenemos 3 días avanzados. Voy a proyectar la presentación. Quiero comenzar recordando lo que compartíamos en nuestra última reunión del año 2019. Para ser más específico, el día 29, domingo 29 de diciembre del 2019, donde hacíamos lo que estamos haciendo hoy, cerrar el año 2019 y abrir el 2020. Y quiero concentrarme en una de las palabras que recibimos ya ahí a fines de diciembre, cuando la pandemia era una noticia que no era pandemia, era un virus en China que se pensaba que iba a quedar allí, que no teníamos idea de que iba a adquirir esta escala mundial y que iba a llegar también a Chile y que nos iba a afectar de la manera que nos ha afectado. Pero ya ese 29 de diciembre Dios nos había dado una palabra que creo que es importante recordar para ver en perspectiva, y vamos a llegar al punto central de poder preguntarnos qué nos enseñó Dios, qué aprendimos este año 2020. Esa palabra está en Apocalipsis 3, versículos 7 y 8 y el 10. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis o Revelaciones contienen las cartas a las 7 iglesias y por lo tanto tienen que ver no con esa idea general de Apocalipsis que tiene que ver con los años de tribulación, sino que con el propósito de mostrar a quienes creemos el plan maestro de Dios, que se extiende a través de todo el tiempo, iniciado con esta dimensión limitada nuestra de hoy, ayer, mañana, porque Dios no se mueve en ese parámetro, Él es eterno, pero con Cristo entra en esta dimensión temporal y a través del libro Revelaciones, revelado al apóstol Juan, él nos muestra lo más importante, lo central de los detalles de su parte final del plan maestro de Dios. Y eso incluye entonces en estos capítulos 2 y 3 mensajes a la iglesia de todos los tiempos, desde que se establece la iglesia allí en Pentecostés, siglo I después de Cristo, hasta el final de los tiempos cuando Cristo venga por segunda vez por su iglesia y por tercera vez a culminar todo el plan de Dios. Bueno, allí dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ese es Cristo, ¿no? El que abre y que ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Y qué nos dijo Dios en diciembre del 2019? Que Él conoce nuestras obras y que ha puesto delante de nosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. Lo primero que yo te invito a que puedas meditar en la semana es de qué modo pudiste vivir esta palabra de Dios en tu vida durante el año 2020. ¿Qué puertas Dios te abrió? Dios obra de manera realmente multiforme. Él puede obrar al mismo tiempo en muchos lugares, en muchas personas, en muchos niveles dentro de una misma persona, en distintos ámbitos de la experiencia de cada persona, de cada familia, en cada ciudad, en cada país, en el mundo entero. Y estoy seguro que vas a poder reconocer más de algún aspecto, quizás uno el más importante, pero en más de algún aspecto de tu vida del año 2020 vas a poder reconocer que Dios puso una puerta abierta delante de ti y que nadie la podía cerrar. Pero también nos dice de que sabe que estamos cansados, pues ya llevamos un tiempo en el camino de Dios y esto requiere un esfuerzo, una lucha con nosotros mismos, con el mundo, con circunstancias, ¿no? Pero Él nos decía que hemos guardado su palabra, que no hemos negado su nombre, o sea, no hemos sostenido en la fe. Y eso es muy importante. Todas las palabras de Dios a través de Apocalipsis, los 7 mensajes a la iglesia culminan diciendo al que venciere. Y esto nos remite a la recomendación, al consejo de permanecer firmes con Dios en todo momento. Y al que venciere alcanzará el resultado, alcanzará la meta de lo que Dios nos ha prometido.
Y lo que nos sorprende más, probablemente, ahora que lo miramos en perspectiva, es que ese 29 de diciembre Dios nos adelantara esto en el versículo 10. Voy a dejar ahí el 9. Y el 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y hemos reconocido que esta prueba que vino sobre el mundo entero no es otra que la pandemia de COVID-19, que lo trastocó todo y bueno, lo sigue trastocando, ¿no? Pero Dios ya nos había prometido allí que nos guardaría de la hora de la prueba. Y hemos atravesado todo el año 2020, incluso aquellas integrantes de Casa Iglesia que están en centros de salud. ¿M? Y lo hemos visto en todas nuestras familias. Hemos atravesado el 2020 siendo guardados de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero. Pero Él declara también para qué ha permitido esta prueba, Dios. Para probar a los que moramos sobre la tierra. Para hacer un test, un chequeo de prioridades, un chequeo de la firmeza y la solidez de lo que hemos edificado, de a dónde tenemos puesta nuestra mirada, a dónde está nuestro corazón, a qué le damos importancia. Y nos advierte que Él viene pronto, que retengamos lo que tenemos para que podamos tomar nuestra corona y que nadie nos la robe por confundirnos, por darnos una guía falsa. Recuerden que la palabra nos advierte que en los tiempos finales, en estos tiempos, vendrán engañadores que nos confundirán con palabras incluso citando la escritura, pero tergiversada para alimentar su propia visión, sus propios propósitos. Por eso debemos retener la verdad, guardarla, porque Cristo viene pronto, para que nadie nos confunda y corramos el riesgo de perder lo que es nuestro. Dios fue trazando un camino este año que ya terminó 2020. Como ustedes saben, no es que a principio de año o a fin de diciembre nos hayamos sentado con la pastora a definir qué temas iban a ser abordados, qué cosa era bueno o necesario trabajar durante todo el año. Vamos recibiendo la guía de Dios paso a paso, confiados en que cada momento Él nos va a entregar lo que necesitamos tener nosotros para compartir e impartir en la casa iglesia. Dios fue haciendo un recorrido y ahora, mirándolo hacia atrás, yo mismo, que me ha correspondido compartirlo cada domingo durante semana a semana del año 2020, ahora veo un hilo coherente, preciso, una provisión fiel de la verdad de Dios para nosotros. No solo nos dijo que nos iba a guardar de la hora de la prueba, no solo nos dijo que tenía una puerta abierta delante de nosotros, sino que nos dio el alimento espiritual para seguir una senda que ahora al mirarla en perspectiva hacia atrás, 12 meses después, podemos ver cuál es el camino que Él trazó. Te invito dentro de la semana, antes de que veamos el próximo domingo la segunda parte de este mensaje, que puedas meditar para ti mismo individualmente, para ustedes mismos como familias, de qué modo transitaron esta senda que Dios diseñó durante el año 2020 a través de estas 6 temáticas. La mayor parte de ellas tomaron 2 meses, 8 domingos. Otras tomaron, alguna de ellas, un mes o un mes y medio, 4 o 6 domingos. Pero en general fueron 8 domingos en cada una de estas temáticas. ¿Cuáles fueron las palabras que Dios nos dio para transitar esta senda en medio de una pandemia? Primero, Dios nos llevó a reconocer que quien edifica la casa, el hogar, es Él, no nosotros. Sí nos ha dado un rol, pero bien dice su palabra en los Salmos que vano es el esfuerzo del que edifica si no es Dios quien edifica la casa. Y durante 8 domingos pudimos reconocer cómo se manifiesta esta verdad en la edificación del hogar, el lugar agradable, el lugar
provisto por Dios para que tome forma la familia, para que sea acogida, resguardada, edificada la familia. Y en general hablamos allí varios domingos del matrimonio, que es el primer paso en el diseño de Dios para expandir el reino en el mundo. Es la primera institución que Él establece. Luego de alcanzarnos individualmente, Él diseña un proceso de instituciones que darán forma a la presencia del reino en el mundo. Y la primera es el matrimonio. Y exploramos eso en este primer tema en 6 de esos 8 domingos. Luego el segundo tema que nos llevó Dios a explorar y compartir fue la familia según el diseño de Dios. Y claro, estos dos temas no fueron pensados como una secuencia. Cuando terminamos el primero de la edificación del hogar, de la casa, Dios mostró la necesidad de ahondar más en el diseño de la familia. Y fuimos viendo el rol de cada uno de los integrantes de la familia. Y vimos otros aspectos más. Nuevamente fueron 8 domingos, ¿no? Ya aquí teníamos los primeros 3 meses y entraremos con los últimos temas al cuarto mes del año 2020. Marqué el 29 de marzo porque ese día ya dejamos de reunirnos presencialmente. Ya allí la pandemia era una realidad en Chile, en el mundo y en Chile, y comenzamos a reunirnos hasta hoy de manera virtual. Los creo que 3 o 4 temas finales de esta segunda serie temática del año 2020, la familia según el diseño de Dios, ya los abordamos de manera virtual. Veíamos entonces cómo Dios nos llevó primero a centrarnos en la importancia de la familia. Y eso no es menor para nosotros como congregación. Somos una casa e iglesia. Y como casa nos referimos a hogar. Y como hogar nos referimos a familia. Nuestro llamado es restaurar familias, restaurar matrimonios, restaurarlas al diseño de Dios. Y por eso era muy importante recordar esto. Creo que eso hay que proyectarlo al 2020. El pastor Dionisio, que es nuestra cobertura, también de ustedes, por lo tanto, nos compartía en estos días, unos 2 días atrás, que meditando con la palabra cuál pudiera ser el llamado para el año 2021, él recibía de refundamentar, recordar el llamado, recordar los fundamentos para, esto lo agregamos nosotros, para fortalecer las raíces, para estar firmemente plantados en el terreno fértil de la palabra de verdad. Y bueno, Dios lo adelantó, ¿no? Nos lo proveyó en los primeros meses del año 2020, para que pudiéramos atravesar firmes ese largo recorrido que a esa altura, en marzo, nosotros pensábamos que no iba a durar tanto, pero Dios ya sabía cuál era su duración. El tercer tema que vimos fue estar a cuentas. Y miren, Dios nos ha anticipado esto que el pastor Dionisio nos comparte como propósito para el 2021, según la perspectiva que él ha recibido de Dios en esta meditación en su palabra en los días de esta semana, ¿no? Ya iniciado el año 2021. Ese estar a cuentas tenía que ver con restaurar y reconstruir. Estuvimos también varios domingos entonces preguntándonos cómo estar a cuentas con Dios. ¿Cómo estoy yo en mi relación con Dios? ¿Cómo está mi familia, mi matrimonio en mi relación con Dios? Y recibir allí guía, exhortación y corrección para poder estar bien edificados, firmes en esta necesidad de estar siempre en una condición de poder presentarme delante de Dios con las cuentas claras. Tenemos la libertad de presentarnos delante de Él por la obra de Cristo, pero es importante disponerse a rendir cuentas a Dios, sin sentirse intimidado, porque Él ya nos ha perdonado en Cristo. Y Él conoce, aunque a veces pretendamos ocultar ciertas cosas, Él las conoce. Este ha sido también un año de ponernos a cuentas con Dios, de ser humildes y reconocer en qué no estamos tan bien o en qué estamos francamente mal y que Él pueda obrar allí. El cuarto tema que Dios nos dio fue ya en plena pandemia, aquí estábamos en el mes de junio del año 2020, ya nos dábamos cuenta que esto iba para largo
y que estábamos ya habíamos pasado, estábamos en parte en el peor momento de contagio de la pandemia. Esperemos que ese sea el peor y que no esté iniciándose ahora uno de las mismas dimensiones, según los últimos datos que tenemos. Pero en medio de ese momento que era el más álgido de la pandemia, Dios nos llevó a este tema, la gloria de Dios. Reconocer la gloria de Dios. ¿Cómo reconocer la gloria de Dios en medio de estas circunstancias? No es algo sencillo, ¿no? Por eso necesitábamos de este llamado, esta exhortación a reconocer su gloria en cada circunstancia. Y estuvimos, si mal no recuerdo, en este tema un mes y medio, reconociendo domingo a domingo de qué manera se manifiesta la gloria de Dios, dónde se manifiesta la gloria de Dios, renovando nuestro entendimiento en esto, ampliando nuestra mirada, fortaleciendo nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, regocijándonos en que Dios es digno de gloria y se manifiesta esa gloria en muchas formas, tiempo y lugar. El quinto tema que nos llevó a transitar Dios el año 2020 es un tema que creo que nos ha resultado fundamental. Las promesas de Dios. Y allí lo hicimos ejercitando, ¿no?, con la Biblia de promesas que Dios nos había llevado a adquirir para que todos pudiéramos tener, que en cada casa hubiera una Biblia de promesas y pudieran, en la medida que íbamos recorriendo este tema, pudiéramos ir marcando, escudriñando nosotros mismos en el texto bíblico esas promesas que nos iban siendo reveladas. Pero lo hicimos bajo la guía de la revelación de un autor cristiano que nos habló de 5 promesas para tiempos difíciles. No eran cualquier promesa, ¿no? Eran promesas que nos ayudarían a afirmarnos en tiempos difíciles. En el contexto general, el tiempo difícil mundial de la pandemia, pero en el contexto particular, las dificultades que cada uno de ustedes, de nosotros, individualmente o como familia, hemos enfrentado este año que ya pasó. Las promesas de Dios vinieron en un tiempo preciso a recordarnos lo que ya habíamos recibido en la palabra de verdad de Dios a través de Jesucristo, con la revelación del Espíritu Santo, y a ampliar esa mirada de las promesas de Dios. Y el que promete no es cualquiera, ¿no? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta de lo que ha prometido. Entonces estas promesas son seguras, son firme ancla. La esperanza, que la palabra nos dice que es una firme ancla, es la esperanza en que se cumplen estas promesas de Dios. Y las hemos visto cumplidas. Y las que aún no, ten por seguro de que se van a cumplir, porque quien prometió es quien las va a realizar. Terminamos el año revisando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, con la revelación de Dios para su vida como líder, como pastor de aquella iglesia que había fundado. Y allí pudimos reconocer una extensión de las promesas de Dios en la vida con Dios, con una identidad firme y clara. Allí fuimos reconociendo qué tenemos en Cristo, con Cristo y de Cristo, de manera individual, pero también como comunidad, en la comunidad de fe que es la congregación, ¿no? Y fuimos bendecidos entonces con este último tema antes de llegar a los últimos 2 domingos que hicimos reflexiones sobre la natividad de Cristo. Fuimos bendecidos con este reforzar quiénes somos por la obra de Dios a través de Cristo en nuestras vidas y quiénes somos, la necesidad de ser parte de un cuerpo, de bendecirnos mutuamente y de edificarnos mutuamente. Si pueden ver ahora entonces, y reitero esta invitación de que puedan meditar durante la semana en cómo el recorrido en estos 6 temas y varios domingos, ¿no?, a lo largo del año, cómo se manifestaron en tu vida, cómo fueron alimentando tus certezas, tus desafíos, cómo fueron profundizando las raíces de tu fe, del conocimiento de su palabra, cómo las fueron expandiendo y cómo proveyeron lo necesario para enfrentar los desafíos que tuvimos que enfrentar este año 2020. La fidelidad de Dios se manifiesta en dar el alimento a su pueblo,
En este caso, a través de la palabra de cada domingo. Para algunas personas, el año 2020 podría resumirse así. Quise poner una imagen más jocosa, ¿eh? Como teníamos expectativas en este año 2020, pero lo que pasó rompió nuestras expectativas. No fue como esperábamos. Hubo que cambiarlo todo. Dios trastocó todo el orden de las cosas como las teníamos. Nos dimos cuenta que no teníamos el control y nuestras expectativas fueron deshechas, pero fueron reemplazadas por otras cosas. Para algunos, el año 2020 fue así, un balance amargo, un año para el olvido. Pero la verdad es que cuando miramos la fidelidad de Dios, y ya dimos un recorrido de lo que Él nos dio a lo largo de todo el año 2020 a través de su palabra, su presencia en su palabra en nuestra vida como congregación, y a través de ello en tu vida individual, matrimonial, familiar y para otros. Porque lo que Él nos provee, lo que nos da por gracia, lo podemos entregar a otros también por gracia. Por lo tanto, yo diría que si bien nuestras expectativas eran otras para este año, si bien se vieron trastocadas como en la imagen inicial un poco chistosa que ponía allí, realmente Dios hizo grandes cosas este año. No es un año para el olvido, es un año para recordar y para meditar mucho de qué forma Dios nos enseñó y nos transformó. ¿Qué nos ha enseñado Dios este 2020? Lo vamos a empezar a explorar ahora y lo vamos a terminar de revisar el próximo domingo. Pero podría resumir en dos cosas: confianza y dependencia. Fuimos obligados a crecer en la fe, a confiar en Él. ¿Qué más nos quedaba? No nos quedaba otra. Ya casi ni siquiera era una cosa opcional o voluntaria. Casi era obligatorio. Era una necesidad crecer en la fe en Él y entender que dependemos de Dios. Quiero compartir un pequeño video que creo que da muestra en uno de estos aspectos que Él quería que creciéramos, ¿no? Que es la fe, la confianza en Él, el creador y el sustentador de todas las cosas. Jesus, I just don't trust you. You don't trust me? No, I mean, I want to trust you, I just don't. I have an exercise that I think will really help you. Oh, okay. Stand here and face this direction. Now, do you trust me? No, I just said I don't trust you. All right, well, this is all part of the exercise. Oh, all right? right, okay. Whenever I ask you if you trust me, you say, yes, Jesus, I trust you. Even though I don't. It's practice. Okay. So, do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Are you gonna catch me? Don't worry about that part. Okay, that's the part I'm worried about. You can do this, okay? Just trust me. Trust you. Fall back. Okay, well, Jesus, I trust Good. you. Yes, I do trust you. I'm gonna fall Okay. back. Woo! Oh, okay. That's great. Let's try this again. Just face this direction and keep your feet planted, all right? Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Okay, I'm gonna do it. All right, I'm really gonna do it. Okay. good. Oh, Jesus, you really caught me! I didn't think you were gonna catch me, but you did! Oh, that was great! That was great! You're ready for level 2. Level 2, here Yes. I come, baby! Woo! Whoa! Okay, hold it. Oh, you know what? You're too close. You need to move back. Ah, right. Okay. This one's a little bit different, Laura. Oh, okay. Stand here, Uh-huh. but face me. Woo! Forward fall. I Okay. can do that. Wait. Whoa. Okay, wait for my signal. Oh, right, the Jesus signal. Yes, the Jesus signal. Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you so much. Good. Fall back. That's awesome. It is awesome, especially when you do it. Seriously? Of course. Okay, Jesus, I don't know if you noticed this, but there is nobody over there. I know it looks that way to you. It looks that way. It is that way. You can do this, Laura. Just trust me and fall back. Jesus, I can't do that. We can do it together. I can't. You can. I won't.
Tú puedes. Bueno, creo que nuestra fe era verdadera, pero hemos debido crecer en esa fe. Teníamos fe en las cosas que ya habíamos vivido y claro, ¿cómo no voy a creer yo en algo que ya conozco? Lo que Dios ya ha hecho en mi vida, sé que lo puede volver a hacer. Pero ahora que había muchas cosas a ciegas, cosas inesperadas, cosas que me hacían dudar, ¿cómo crecer en la fe? Bueno, Dios nos ha dado la oportunidad de crecer y de confiar más en Él. ¿Qué nos ha enseñado Dios este 2020? Este no fue un año perdido. Fue un año formidable, creo yo. Y espero que lo puedan valorar así. Ni siquiera un año bueno, no siquiera un año en que Dios evitó que sufriéramos mal. O sea, que lo pasamos, como dicen los lolos, parejito. No, fue un año formidable en y con papá. Si nos dispusimos a lo que Él quería hacer, le preguntamos, a veces no entendimos, pero confiamos, crecimos en la fe, sin entender, sin ver. ¿Cuántas veces hemos cantado esa canción? Aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Lo hemos cantado muchas veces este año 2020, pero Dios nos llevó a experimentarlo. Y quizás sigamos este año, pero ahora ya no con las incertidumbres de inicio en el 2020. Él nos ha provisto de tantas herramientas, nos ha entregado tanta palabra este año 2020 para seguir avanzando ahora desde un piso muy distinto al 2021. En 2 Samuel, capítulo 7, versículos 18 al 22, David canta esta alabanza a Dios. Luego, dice, el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Yo lo puedo decir respecto a mi familia, y creo que tú también lo puedes decir respecto a tu familia. Y agrega, como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de mis generaciones. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. Y creo que yo lo sé, y creo que tú también puedes reconocer que Él ha hecho promesas, nos llevó a revisar sus promesas y preguntarnos cuántos han cumplido y creer que las que aún están en proceso se van a cumplir. Pero no solo para ti individualmente, sino que para tus generaciones, porque Dios es un Dios de generaciones. Estos cimientos que ha puesto en nosotros este año 2020 son para nuestros hijos, nietos y bisnietos. Y continúa diciendo, ¿qué más te puedo decir? ¿Te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Claro, era yo el que no lo sabía, Él siempre lo ha sabido, pero este año 2020 hemos podido aprender y comprender. Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y la has revelado a tu siervo. Dios nos reveló su voluntad en su palabra y en su Hijo. Cada vez que decimos, no estoy oyendo a Dios, claro, es porque estamos esperando esa manifestación sobrenatural, esa voz interior que sabemos que es Dios. Esperamos algún día quizás oír su voz audible, la palabra que llega a través de alguien que nos dice algo preciso. Y esos momentos son maravillosos. Pero Dios nos proveyó su voluntad en su palabra, la Biblia, ahí está. Y nos ha provisto su voluntad en su Hijo, en lo que Él hizo. Y por tanto, ya que Él está vivo y está cerca nuestro, es lo que sigue haciendo. Nunca su voluntad está oculta para nosotros, pero a veces creemos que no lo oímos. ¡Qué grande eres!, dice David, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. En esta primera parte, los siguientes versículos que voy a compartir, que no son muchos, quiero que nos acompañe este versículo de Jeremías 17, versículos 7 y 8. Jeremías es el profeta
que predice y previene a Israel de su destrucción, de su segunda cautividad, pero Israel no le oye. Es un profeta que gime, que llora y que no lo pasa muy bien. Pero este profeta nos trae una palabra de esperanza y de fidelidad. Allí dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nunca deja de dar fruto. Y elegí esta imagen donde el árbol no solo está cerca de una corriente, sino que está firmemente arraigado con sus raíces al borde de un precipicio. Parece reflejar muy bien el 2020, ¿no? Entonces, meditemos. Jeremías, el profeta de la calamidad que finalmente se cumplió porque el pueblo de Dios, Israel, no entendió y fue a la segunda cautividad, la terrible cautividad babilónica, tiene un mensaje de esperanza para quien lo quiera oír, un mensaje de fe y de confianza. Quiero compartirles brevemente un mensaje de Paul Washer, pastor y misionero norteamericano que vivió mucho tiempo en Latinoamérica, por eso habla bastante bien el español, que había hecho un mensaje sobre el coronavirus en inglés y le pidieron a algunos de sus seguidores de habla hispana que lo pudiera hacer en español. Y quiero compartir este fragmento de ese mensaje. Muchos, durante tiempos de dificultades, de pruebas, siempre me preguntan, ¿qué está haciendo Dios? ¿No? Es como su paz depende de saber exactamente lo que está haciendo Dios. Y una actitud así no es bíblica, hermanos. Yo no tengo que saber lo que Dios está haciendo si yo conozco a Dios. Yo sé quién es Dios, su carácter, su fidelidad. Yo no necesito saber qué está haciendo Dios si conozco su carácter, su fidelidad. Recuerden, dijimos de que dos cosas pudiéramos haber aprendido este año de Dios. Dos cosas Él quiso enseñarnos y oro a Dios para que las hayamos aprendido y que sigamos creciendo en ese aprendizaje, en esa vivencia. Una es confiar en Él. Y qué mejor momento para crecer en la confianza cuando me parece que las cosas no son como debieran ser. Y lo segundo, crecer en la convicción de la dependencia de Él. Ya vamos a hablar más sobre esto hoy y profundizarlo más el próximo domingo. Pero en un mundo que nos invita, en realidad nos determina entender que somos exitosos en la vida cuando somos independientes, totalmente independientes, Dios nos dice que no fuimos diseñados para ser independientes, que fuimos diseñados para ser no solo dependientes o codependientes unos de otros en la congregación, en la iglesia, en la familia de la fe, pero sí dependientes de Dios. Es más, quiero que podamos entrar en las profundidades del entendimiento de esto, que violenta tanto nuestra propia imagen de personas autónomas, capaces, independientes. No solo debemos ser dependientes de Dios, debemos ser absolutamente dependientes de Dios. Y en eso todos debemos crecer. Paul Washer comparte en este mensaje tres palabras, tres porciones bíblicas. La primera la vamos a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Allí dice, a propósito de esta meditación, ¿no? Muchos me preguntan, ¿qué está haciendo Dios? Y él dice, no, es que esta es una pregunta equivocada. Y probablemente surge de que yo no conozco mucho a Dios, no conozco bien a Dios, porque si yo conozco a Dios y sé quién es Él,
Me voy a regocijar cuando sé lo que está haciendo, porque puedo comprender claramente cómo está obrando. Pero cuando no lo sé, me refugio con el mismo gozo y convicción en saber quién es Él. Y aunque no lo vea, sé que está obrando. Lo que hemos cantado tantas veces, ¿no? Entonces, en esta circunstancia donde yo no veo, no entiendo lo que está haciendo Dios, es la oportunidad para los engañadores de confundirnos. Y allí entonces el versículo 32 de Daniel 11, donde dice, corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Claramente este tiempo está preparando la plataforma para el anticristo, para apostatar, para dejar de confiar en Dios y confiar en el hombre. El que traiga soluciones a esta pandemia se levantará como un líder digno de seguir. Tenemos que estar muy firmes en el discernimiento espiritual a partir de la palabra de Dios revelada y de la obra de Cristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas para reconocer quiénes son verdaderamente líderes levantados por Dios y quiénes son líderes levantados por el Dios de este mundo, para confundirnos. La segunda palabra que compartía Paul Washer está en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Yo me pregunto, en medio de esta pandemia de coronavirus, ¿de qué servía la sabiduría de los hombres? ¿De qué sirvió el poder de los hombres? ¿De qué sirvió la riqueza de los hombres? No se gloríe, por lo tanto, el sabio en ninguna de estas cosas, ni el poderoso, ni el rico. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y en comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Esta ha sido una circunstancia para poner en cuestionamiento a Dios. A los que no creen, una oportunidad ideal para decirle a los que creen, ¿ves? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué está haciendo tu Dios? ¿Quién es ese Dios? No existe. Y a los que creen, para dudar si es que no están firmes. Por eso es fundamental conocer y comprender que Él es el Dios que hemos aprendido a conocer y que actúa en la tierra, en el mundo, con amor, con derecho y justicia. Que yo no lo veo, que yo no lo entiendo, no significa que Él no lo haga. Ahí debo afirmarme en esta verdad eterna. La otra palabra que compartía Paul Washer tiene que ver con incluso esta pregunta, ¿y qué está haciendo Dios? Claro, cuando viene de los incrédulos, de los que no le conocen, uno la puede entender, pero muchas veces viene también de los que conocen a Dios o creen conocerlo. Pero debemos crecer en ese conocimiento, tal como Job, al final de todo su periplo de dificultades, declara, de oídas te conocía, ahora sí te conozco. En 1 Pedro 4, 16, 17 dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. ¿Se acuerdan que el 2020 Dios nos llevó a preguntarnos si estábamos a cuentas con Él? Eso es la corrección, ponernos a cuentas con Él, ser evaluados. Dios comienza por los que más ama, su familia, sus hijos. Y dice el versículo 17, agrega, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Debemos estar firmes en su verdad para poder seguir cumpliendo el propósito de expandirla en el mundo para quienes lo necesitan. Quienes no conocen a Dios en medio de estas circunstancias difíciles, es una oportunidad para que le conozcan y se salven y puedan ir a vida eterna, habiendo sido perdonados sus pecados, como ya ocurrió con nosotros. Pero dudamos, tememos, nos confundimos. Dios nos ha llamado este año a confiar más en Él y a comprender y aceptar que dependemos de Él. He querido agregar a los versículos que compartía Paul Washer
estos 3 versículos del capítulo 3 de Lamentaciones. No hay certeza de quién lo escribió, pero es muy probable que fuera el mismo Jeremías. Por lo tanto, su contexto es esta caída del reino de Israel y su segunda cautividad. Un mal tiempo, como para muchos pareciera ser en todo esta época de pandemia de COVID. Pero ya hemos visto que Dios ha sido bueno y generoso con quienes creen en Él, incluso en este tiempo. Por eso adquieren mayor valor estos versículos. En medio de las lamentaciones del pueblo de Dios, aparecen estos 3 versículos. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Se parece mucho a estos 2 versículos de Jeremías 17. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Más confianza. Aceptar, gozosos, porque así es necesario. Dependemos absolutamente de Dios. Quiero compartir un video para terminar la palabra de hoy y dejar servida la mesa. Dios ha servido la mesa. Como en el Salmo 23, delante de mis angustiadores hay un banquete preparado. Cada momento, cada pausa, cada círculo, cada puerta, cada luz que se dispersa y brilla, un espacio tan trascendente que inspira, un lugar que no puedes dejar de admirar. Ese lugar está más allá de estas 4 paredes y allí es donde reina la libertad y el miedo se desvanece por completo. Toma un momento para simplemente respirar, luego pausa y es ahí cuando te das cuenta de que todo tiene una causa. Creado con un propósito y creado con amor. Eso tenlo por seguro. Creado para relacionarse, su muerte rasgó el telón. El mismo rey nacido de una virgen. Porque está escrito, incluso dentro del escenario, una comunidad centrada en la deidad que nos invita a ser parte de la realeza. Cada momento, cada línea, cada sombra, cada vid, cada luz que se dispersa y brilla, un espacio tan trascendente que inspira, un mundo que no puedes evitar admirar. Emmanuel, Dios con nosotros. Me gustó ese juego de imágenes, ¿no? Nosotros lo conocemos. La iglesia no es un templo. El lugar de Dios no es en medio de 4 paredes. Dios habita en toda la creación. Y Dios en este tiempo nos ha mostrado que Él puede restaurar la creación. Que el gran problema del ecosistema es el hombre. ¿Cuántos videos han surgido en este tiempo de lugares que se han reavivado, producto de que hay menos circulación de personas? Pero Dios ha reavivado, nos ha mostrado no solo que puede reavivar la naturaleza, sino que puede reavivar nuestra naturaleza caída en una naturaleza redimida. Pero Dios nos ha invitado a este 2020 y creo que ha puesto un piso sólido, una experiencia de aprendizaje potente. Por eso decíamos, ha sido un año formidable en y con Dios, para avanzar a este 2021 seguros de quiénes somos,
porque somos sus hijos, hechos a su imagen y semejanza, provistos para andar en las buenas obras que Él predestinó para que anduviéramos en ellas. Pero nos ha desafiado porque nos ama. No solo caminen en esas sendas que ya conocen conmigo, sino que atrévanse a dar esos pasos de fe en sendas donde no me ven actuar, que no saben cómo estoy actuando, pero la convicción de que yo estoy allí, que estoy con ustedes y que obro para su bien. No nos queda otra, hermanos, de entender, como es claro para nosotros en los momentos difíciles, dependemos absolutamente de Él. El problema es que hemos tenido tantos buenos momentos en los cuales poco a poco dejamos de depender de Él. Él quiere que dependamos de Él siempre, porque eso es lo necesario, lo bueno para nosotros. Papá, te damos gracias por tu fidelidad. Bendecimos este año 2020. Bendecimos incluso los momentos difíciles que nos ha tocado vivir o aún que estemos viviendo, porque tú estás allí y tú estás para nuestro bien. Tú estás para sostenernos, renovarnos, proveernos, direccionarnos y llevarnos hasta la meta, porque tu amor eterno nos ha alcanzado y ya no nos soltará. Como bien dijo tu Hijo, está con nosotros hasta el final de los tiempos. Gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.